La carrera militar es de mucha vocación, Daniel. Es una carrera sacrificada. Es una carrera en la que antepones todo para el servicio de los mexicanos. Y lo dice el artículo 1 de disciplina de nuestro reglamento, hermosísimo reglamento de deberes militares, que es un cúmulo de virtudes militares, de ética. Dice: el servicio de las armas exige que el militar lleve el cumplimiento del deber hasta el sacrificio, que anteponga el interés personal, la seguridad de la nación, la lealtad a las instituciones y el honor del ejército. Ese fue mi referente, Daniel. Ese y otros artículos más de nuestro hermosísimo reglamento de deberes militares, que es producto, no de la casualidad, que es producto de siglos de observancia. Data de las ordenanzas españolas de los 1500 y pico, Daniel. Son reglamentos probados a través de muchos años y enriquecidos en ese aspecto ético y de virtudes militares. Ese fue mi paradigma, a eso me atuve y siempre procuré en cada una de mis comisiones, en cada una de mis jerarquías, cumplir con responsabilidad, ser un ejemplo digno para mis subordinados y, más que otra cosa, ser un digno representante de nuestra institución, de nuestro México y de nuestros soldados, a quienes nos debemos. Ser digno de ellos. Y por ese camino, Daniel, y con preparación, y con disciplina, y observando normas morales, es que llegas al generalato. Bien, mi general Ángeles de Aguajare fue, en el tiempo que estuvo en el activo, un gran militar, un general reconocido por todos nosotros, un general con una preparación profesional excelente, un general de esos que a través de la carrera militar los ubica uno en algún momento y no se le olvidan porque siempre son ejemplo de lo que hacen o de lo que han hecho. Desafortunadamente enfrentó en algún momento alguna situación y la Secretaría de la Defensa, bueno, no estuvo o aceptó el proceso o se desarrolló el proceso en contra de ellos, de varios militares. Él posteriormente sale de prisión y en la actualidad, ya en su situación de retiro, sigue por parte de nosotros siendo reconocido. Es una persona que no podemos olvidar todo lo que hizo en su carrera, todo lo que él dio a nuestra institución, no lo podemos hacer a un lado, ¿no? Él participa en los eventos que hacemos con los generales retirados. Él ha llegado a hacer algunas propuestas a la Secretaría. No es una persona que la hagamos a un lado. Los proyectos que a lo mejor en su momento él desarrolló, por ahí los tenemos en la Secretaría. En el gobierno federal estamos actuando y lo seguiremos haciendo para proteger a todos los mexicanos de los criminales. Lo estamos haciendo con lo mejor que tenemos, con el Ejército Mexicano, con nuestra Marina, con nuestra Policía Federal, porque es precisamente la lealtad, la disciplina, el profesionalismo y la fuerza de nuestros soldados, marinos y policías federales lo que nos permite enfrentar a las bandas criminales, derrotarlas y capturar a sus principales líderes. Mi reflexión negativa, en desacuerdo absoluto con eso. ¿Por qué? Porque el ejército no estaba, no sé si ahora esté, equipado, organizado, equipado y adiestrado para trabajar como policía. No es lo mismo. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en equipo y utilizando la fuerza.
la fuerza implacable, todo el poder que nos da, el poder de fuego que tenemos, con el que se nos dota. Así estamos acostumbrados a trabajar. No es un trabajo meticuloso, delicado, no, es la aplicación de la fuerza bruta. Nuestras misiones son destruya o capture. A eso estamos acostumbrados. Y pasar a trabajar, de esa psicología, pasar a trabajar a otra cosa, más meticulosa, más de inteligencia, más de prudencia, más de silencio absoluto, más de trabajo subterráneo, que es el de investigación, no es fácil. Entonces, no estamos organizados, ni equipados, ni adiestrados para trabajar en esto. Que desde los primeros días de mi gobierno dimos inicio a una guerra frontal contra la delincuencia y contra el crimen organizado. Punto 2, la declaración de guerra. A mi juicio, malo. Estamos dando un reconocimiento de beligerantes a delincuentes. Malo eso. Delicado también, porque caemos en el protocolo de los convenios 2 de Ginebra, que habla de los conflictos armados de carácter no internacional. No sé, si la Cruz Roja y los organismos internacionales, no sé, se les pasó o no sé por qué no se metieron en nuestros asuntos para defender obviamente al enemigo, a los delincuentes. Y otra, el poder del narcotráfico por su enorme capacidad de corrupción, su enorme capacidad económica, que le da un gran poder corruptor. Y así es, nos expone a la corrupción. Y el tercer punto, ese contacto con la sociedad nos conduce a violar los derechos humanos. Y la historia me da la razón. Creo que me da la razón, perdón por la inmodestia y la soberbia. La violencia es de los violentos. Y para enfrentar a la criminalidad, válgame la redundancia, hay que enfrentar a la criminalidad. Y hay que enfrentarla con fuerza, con una fuerza superior a los propios criminales, con determinación y con perseverancia. Defendió la participación del ejército en el combate a la delincuencia. Insistió en que se ha doblegado a los criminales en las zonas donde es mayor la presencia de militares y policías federales. Pero la opinión de la gente en la calle sobre la estrategia del gobierno no parece ser la misma. 5 diferentes encuestas publicadas recientemente señalan que más del 60% de la población siente mayor inseguridad. El subsecretario está poco informado de los aspectos que suceden en el entorno de la institución. ¿Por qué? Porque el que centraliza toda la información de todos los mandos territoriales, regiones, zonas, batallones, regimientos, etcétera, es el jefe de Estado Mayor quien le informa directamente al secretario. No, Daniel, yo entendí mucho, tuve mucha información, porque para bien o para mal, cuando fui secretario particular del secretario, en mi oficina, a propuesta de la Embajada de Estados Unidos y la CIA, se organiza, y desde luego con la autorización del doctor Cedillo, se organiza en mi oficina un centro que le pusimos Centro de Inteligencia Antinarcóticos, con puros oficiales seleccionados, oficiales que pasaron por polígrafos, no de nosotros, los de nosotros eran muy amañados. No, tú eres mi amigo y tú pasas el polígrafo. Tú no eres confiable, pues no lo pasas. Con polígrafos de la agencia, seleccionados y periódicamente se les estuvieron aplicando el polígrafo, adiestrados allá en Estados Unidos con cursos en diferentes especialidades, con equipo que ellos nos donaron. Llegamos a tener, de acuerdo con ellos, el mejor equipo de inteligencia de América Latina, dicho por ellos, no por mí, porque yo no podía establecer la relación con equipos de otros países. ¿Dicho por la CIA? Dicho por la CIA, sí. Y apoyaron mucho con recursos. Preferimos que estuviera uno de ellos para hacerse cargo de todo esto, no recibir nada en efectivo, porque íbamos a estar después, tanto el secretario de la Defensa como yo, en boca de todos ellos por corrupción o por dinero mal habido.
por qué esto? Porque son blancos de oportunidad. En cuanto se detectaba algo, había que actuar de manera muy rápida, precisa, quirúrgica, y requeríamos boletos de avión de inmediato, alquiler de camionetas, alquiler de habitaciones en hotel, alquiler de motocicletas y otros menesteres. Nuestro trámite administrativo es muy lento porque hay que justificar todo. ¿Quién va a salir? ¿A dónde va? ¿Por qué va? Entonces ese trámite se toma cuando muy rápido 72 horas. Y en 72 horas, como eran blancos de oportunidad, pues el blanco ya no estaba en A, estaba en Z, a muchos kilómetros de distancia del lugar original. Esa situación que duró casi 5 años, Daniel, poco más de 5 años, a mí me permitió hacerme de mucha información, no yo, no, la oficina, de mucha información de lo que sucedía en México, de personajes que tenían algún nexo en este rubro y todo eso. Con esa información yo me manejé, Daniel. En la subsecretaría casi no tuve acceso a información de otra naturaleza. El CIAN, aunque estaba encuadrado en mi oficina, le informaba directamente al jefe de Estado Mayor y él al secretario. Yo estaba enterado de todo, desde luego, pero oficialmente el jefe de Estado Mayor le informaba al general secretario, el director del CIAN al jefe de Estado Mayor y al secretario. Y la verdad no me cuadra la idea de que se vendió el secretario de Seguridad Pública durante su sexenio al cártel de Sinaloa. El narcotraficante mexicano Jesús Zambada García afirmó hoy que pagó personalmente al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, los sobornos por al menos $6 millones en un restaurante. El expresidente Felipe Calderón aseguró que su gobierno no tenía información sobre nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico. El gobierno de Felipe Calderón tenía en su poder la información sobre los nexos con el narcotráfico, cuando este fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, revela la ex embajadora estadounidense Roberta Jacobson en una entrevista para Proceso. No había evidencias verificables, digamos, pruebas. Había mucha rivalidad, mucha grilla, pues, muchos chismes de unos contra otros, contra el ejército y el ejército contra el PGR y el ejército contra la seguridad, en fin, pero así pruebas constatables y verificables no. Difundió una nota sobre el comentario final de nuestro programa de anoche, afirmando que el comentario se había tratado de un apoyo mío a Genaro García Luna. Como suele ocurrir, pues los de costumbre tomaron la nota, la hicieron viral, la convirtieron en tendencia en Twitter, etcétera. Pero no me cuadra, ¿no? O sea, ¿a usted le cuadra que la acusación? No, a mí me parece increíble, conociendo a Genaro García Luna, su relación con Estados Unidos, que pues haya aceptado sobornos del cártel de Sinaloa. No me cuadra, la verdad. En una entrevista reciente a la ex embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, afirmó que la información que teníamos refiriéndose al Departamento de Estado era por conducto de funcionarios estadounidenses, pero provenía por parte de mexicanos. Eran los que más información recibían y tenían sobre la corrupción de Genaro García Luna. El expresidente Calderón insiste en que no sabía nada. ¿A qué información tenía usted acceso, general? ¿Y cuáles son los personajes involucrados dentro de estos escenarios de verdadera corrupción? Daniel, muchos personajes, muy delicado. Yo creo que sería herir a México y yo no lo haría. Tú tocaste el tema del licenciado Calderón. Él, por conducto del secretario de la Defensa, me convocó a platicar con él el 9 de mayo de 2007. Si mal no recuerdo, yo tenía 40 minutos. Estuvimos casi 1 hora 20 minutos. Estaba él, el licenciado Juan Camilo y yo. Ahí él me preguntó, yo contestaba. Una de sus preguntas, que creo que le interesaba más, era sobre García Luna. Le dije,
Señor presidente, le voy a decir mi verdad. Es mi verdad. No lo voy a engañar a usted, ni a mis jefes, a ninguno de mis jefes engaño, ni le digo mentiras, menos al presidente de la República, porque mi comentario puede generar decisiones dañinas para el país. Le di mi versión, me lo pidió por escrito. Días más tarde no lo llevé, se lo hice llegar a él. ¿Qué le dije? El involucramiento de García Luna en el narcotráfico y en otras cosas. El tema importante es el de narcotráfico. Estaba enterado. Ese mismo día, ya después de eso, platicando él y yo, solos, de pie, a un lado de su escritorio, me refiero al presidente, al licenciado Calderón, ahí le dije que su estrategia estaba mal y por qué estaba mal, y a mi juicio qué debía hacerse. Él me escuchó, en las dos ocasiones me escuchó, no hizo ningún comentario, ninguna réplica, escuchó simplemente. Y de acuerdo con la información que pudo entregarle al presidente Calderón, ¿a qué grupos de la delincuencia organizada estaría sirviendo Genaro García Luna? Fundamentalmente con el del Pacífico. Siguieron la estrategia de trabajar de la mano con el cártel que consideraron más fuerte, el del Pacífico, con la idea tontísima de acabar pronto, uniendo fuerzas, las del crimen organizado del Pacífico con el gobierno federal, para acabar con los demás cárteles. Lo único que hicieron fue fragmentar esto, desorganizarlo y llegar a la situación que estamos viviendo. Cantidad de grupúsculos que tienen los nombres que les da la gana, que siembran terror, que han perdido capacidad para importar y exportar droga y viven del secuestro, de la extorsión, pero sí nos causan terror. Le pegaron al avispero, las avispas se dispersaron por todo el territorio nacional y ahorita lo estamos pagando. No, o sea, ¿a usted le cuadra? García Luna fue el consentido de Felipe Calderón. ¿Cree usted que no tuvieron peso sus palabras al presidente o considera que Calderón vio un área de oportunidades en García Luna? ¿Por qué lo sostuvo? Yo creo que vio un área de oportunidades en García Luna. ¿Quién entroniza a García Luna? Creo yo, es hipótesis mía. Juan Camilo Muriño. Es el que introduce. Primero a jugar fútbol, allá los partidos de fútbol que se organizaban ahí entre el presidente y algunos de sus gentes cercanas, de sus consentidos, ahí en Los Pinos. Y ahí entró García Luna, que se fue paulatinamente con mucha habilidad, con mucha intriga, porque es un individuo perverso, demasiado perverso, tanto como audaz y ambicioso, que rápido se apoderó de Felipe Calderón. General, ¿considera que tenía una cierta calificación la figura de García Luna por el gobierno de Estados Unidos, por la CIA, por la embajada? Ellos tienen intereses, no amigos. El gángster más implacable, más infame que le sirva, a ese lo utilizan. Aunque le sepan todas sus canalladas, a ese lo utilizan. Y eso fue. García Luna era menos que empleado. A un empleado le pagas. Menos que empleado, lo que más abajo de empleado, no sé, sirviente, pues al sirviente también le pagas. A eso fue García Luna de las agencias norteamericanas. Todo lo que le decían, todo lo que pedían, él lo daba. Pues cómo no, por supuesto que eres mi consentido y contigo trabajo y a ti te defiendo. Y claro que meto las manos al fuego por ti, mientras me seas de utilidad.
Después pues ya será otra cosa. Así es, en la práctica, y yo no lo critico, Daniel. Que sea un juego sucio, pues sí, pero en política, y más en la política internacional, pues que hay limpio. Después de su retiro viene un momento muy particular que fue la fabricación de delitos en su contra. ¿Cómo lo podemos sintetizar y reflexionar para que el pueblo de México sepa de qué fue víctima el general Tomás Ángeles de Aguajare? Yo ya estaba en la mira, porque pues, yo seguí frecuentando a mis amistades, siempre tuve una vida social activa, en restaurantes, Daniel, ¿no? Poco en acciones de grupo, en fin, pero pláticas informales, todas ellas. Me mantuve activo y siempre opiné de acuerdo con mis convicciones. Yo sabía que no gustaba, pero no decía ninguna mentira. La gota que derramó, bueno, el libro que sacó Anabel Hernández, Los Señores del Narco, que ella, que es extraordinaria investigadora, periodista de investigación, escritora, hizo, dicen que yo se lo hice, que yo le ayudé a hacérselo, que yo se lo dicté, cosa que no es verdad. Ella es estupenda, más bien ella está para enseñarme a mí, no yo a ella. Bueno, dijeron que yo participé en su libro también, y la gota que derramó el vaso, o que les fue oportunísima, fue el evento académico que organizó la Fundación Colosio en San Luis Potosí, donde se trataba de identificar acciones contra el narcotráfico. Esto fue en mayo de 2012, a principios de mayo. Pues ahí dije yo, con muy buena intención, que la estrategia estaba mal. Que no tenemos estrategia de seguridad nacional, no tenemos un apropiado marco de referencia sobre seguridad nacional, no tenemos una base de partida. Yo creo que habría que empezar por ahí. Y eso fue utilizado, me enteré, que eso fue utilizado para decirle al presidente que yo era un peligro para ellos. Y pues le planteó lo de mi encarcelamiento, lo aceptó y es lo que sé, y así es como fui a dar a la cárcel. ¿Quién lo habría planeado, general? Entiendo García Luna y Galván Galván, así lo entiendo. García Luna seguro, Galván Galván no sé qué tanto, pero me aseguran que también participó. ¿No hizo espíritu de cuerpo con generales como usted, que son dignos, honorables y que siempre se manejan con la verdad? ¿No hizo espíritu de cuerpo? El espíritu de cuerpo es una virtud, es una obligación que está plasmada en nuestro reglamento de deberes militares. Se perdieron los valores, se perdieron las virtudes militares en esas administraciones, la anterior de Vega García y la de Galván Galván. Al traste con las virtudes militares, lo que nos daba cohesión, coherencia, rumbo, como buenos soldados, se perdió el espíritu de cuerpo. El secretario de Gobierno de facto tiene oportunidad en la sesión de desmentir que es un asesino, que sostengo con toda responsabilidad y remito al diccionario de la Real Academia Española para ver lo que es un asesino, lo cual sostengo que es. Le pido a usted, diputado, y a todos los diputados y diputadas mantengamos la tranquilidad para desahogar esta comparecencia que está perfectamente acordada por todos los grupos parlamentarios. Señor presidente, le ruego, en consecuencia, llame usted al orden a todos los diputados y específicamente al diputado que hizo una expresión en la más alta y dignidad de esta asamblea, porque la expresión que tuvo el señor es una cobardía. Ningún diputado puede ser reconvenido por sus expresiones y mucho menos en este pleno. Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos y se lo estoy diciendo de frente. No hay ningún acto de cobardía. Le pido que mantengamos la calma y si usted tiene todos esos elementos, señor diputado, yo creo que no es el lugar de manifestarlo sino a través de los ministerios públicos
para poder hacer las denuncias correspondientes. Entonces, mantengamos la tranquilidad para poder desahogar nuestra sesión. Actual diputado presidente, solo quiero sostener que no iré a la Procuraduría General de la República porque ahí puso un empleado suyo, García Luna, a Chávez Chávez, que lamentablemente el Senado va a ratificar. Así es que la impunidad va a seguir en este país y ningún sentido tiene que vaya a meter la denuncia penal por la que está protegido por sus cómplices, incluido quien usurpa la presidencia de la República. Por lo tanto, considero su sugerencia, no lo considero una reconvención y sostengo que García Luna es un asesino. Por supuesto, Fernández Noroña es un diputado al que yo no conozco, pero sí admiro por su valor, por su congruencia. Totalmente de acuerdo con Fernández Noroña. Pero por lo pronto, la fortaleza institucional del país es un eje estratégico para recuperar la seguridad en México. Es imperativo, pues, estandarizar a los policías. Eso implica establecer controles de confianza para la depuración de sus cuerpos policíacos, empezando por los mandos superiores de policía. Debemos contar con una policía cuya única ideología sea brindar seguridad a los ciudadanos. Su lucha contra el narcotráfico contrasta con las acusaciones de Estados Unidos de favorecer y además aceptar sobornos millonarios del cártel de Sinaloa. La Corte de Brooklyn es la misma en la que Joaquín El Chapo Guzmán fue procesado y condenado a cadena perpetua. Me alegra y me alegra mucho, Daniel, que lo hayan detenido, porque lo que hizo Genaro García Luna es inaceptable, es inadmisible. La felonía, la infamia, la perversidad de este tipo rebasa los límites de lo creíble. El narcotráfico para mí es lo de menos. Los homicidios, los asesinatos, la intriga, la infamia, la traición a México. Que aquel que, por ejemplo, esté efectivamente combatiendo a la delincuencia pueda recibir el respaldo de los ciudadanos y lo siga haciendo con mayor eficacia. Y que aquel que no lo esté haciendo deje el encargo y reciba electoralmente un castigo político trascendente.